Buenas tardes, muchachos, un placer saludar en este bello día a todos mis ahijados, mis clientes, mis seguidores y mi público en general. Este video lo traigo a colación de un ahijado que me escribe en vista de un video que publiqué hace un momento sobre que yo no rayaba mujeres. Quiero remontarme a la época de la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada. Fueron 3 siglos, si me atrevo a decir que fueron 3 siglos o un poco más, de quemar a la gente viva en hogueras. Fueron 3 siglos en que la Santa Inquisición, vuelvo y repito que de santa no tuvieron nada, idearon las 1001 formas de tortura. Fueron 3 siglos de sangre. Fueron 3 siglos de sangre, de dolor, de lágrimas, de estar esas personas empaladas o atadas o sujetadas a los 1000 e innumerables métodos de tortura y puestos en enormes estacas de madera para quemarse vivas. Imagínense ustedes el sufrimiento de millones y millones de personas chambuscándose en vida, quemándose en vivas, porque así lo ordenaban los inquisidores, los miembros, la élite de la Santa Inquisición, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fueron 3 siglos, imagínense ustedes, más de 300 años, en donde se escribió un famoso libro, el Malleus Maleficarum, el Maleficus Maleficarum. Era la guía primordial de la Santa Inquisición, de los inquisidores, o lo que llaman el martillo de las brujas, para tratar de alguna manera de doblegar voluntariamente, según ellos, todas esas personas que atentaban contra los dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En esos 3 siglos en que el martillo de las brujas, o el Maleficus Maleficarum, le sirvió de guía a los inquisidores, estaba el famoso Grimorio. Ese Grimorio que era el libro, el manual, la Biblia de las brujas. En ese periodo de 3 siglos, mis queridos amigos, fueron el 90% de las personas torturadas, de las personas quemadas vivas, de las personas empaladas y de las personas sometidas a las 1001 torturas, como ustedes no se lo pueden imaginar. El 90% fueron mujeres. El 10% fueron hombres. Son las mujeres, mis queridos amigos, las que le debemos el poder de la magia, el poder de la hechicería, de la magia vudú, de la magia haitiana, del palo mayombe, de la magia negra. Gracias a la mujer fueron desvelados los conocimientos de la brujería a nivel ancestral, y gracias a la mujer, que es la que posee la magia de dar vida, pues no lo puede hacer el hombre. Gracias a la mujer, a esas herejes que en el tiempo de la Inquisición llamaron brujas, que simple y llanamente eran mujeres con un conocimiento mucho más elevado, gracias a esas mujeres, a esos millones y millones de mujeres que fueron empaladas y quemadas vivas en la hoguera, crearon manuales, crearon libros, crearon secretos que fueron pasando de generación en generación. Y aunque la Iglesia destruyó y quemó muchos de esos libros actualmente se encuentran en las bóvedas del Vaticano, bajo llave.
Muchos de esos libros fueron escondidos por las brujas que lograron sobrevivir a la época de la Inquisición. Y muchos de esos libros, de secreto en secreto, de idioma en idioma, fueron, digamos que, transmutando, cambiando en lo que actualmente conocemos como las más de 3000 religiones, incluyendo la Yoruba. Toda religión, absolutamente toda religión, desde la cristiana hasta la magia negra, el vudú, la hechicería, el palo monté, todo, ante Orula, ante Nsami Pungo, las entidades mayores, se origina de esa matanza, de ese sufrimiento, de esa sangre, de todos esos conocimientos que lograron esas mujeres dejar asentados. Más del 90% de esas mujeres que sufrieron quemándose en viva por la iglesia, es que ustedes y yo estemos aquí haciendo este video. Gracias a esas mujeres que fueron víctimas de la iglesia, es que a mí se me permite hacer este video y ustedes escucharlo, porque si no, tanto ustedes como yo, si la iglesia todavía tuviera ese poder, estuviéramos ustedes y yo ardiendo en la hoguera por herejía, por herejes. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos y las leyes fueron cambiando, y así como se abolió la esclavitud negra, también se abolió la quema de brujas o la herejía. A pesar de que en el concilio de Nicea se estableció bajo concepto de herejía que todos los que estuvieran en desacuerdo con los dogmas debían ser voluntariamente torturados u obligados a aceptar a Cristo, son esas brujas que perecieron quemadas en la hoguera las que nos dejaron a ustedes y a mí el conocimiento para que ahora hayan babalaos, hayan santeros, hayan iyahuos, hayan bokor, hayan haitianos, hayan trabajadores de la magia negra, del vudú, de la cartomancia, de la hechicería, de la brujería, de todo. Ese 90% de las mujeres a las que ustedes y yo les debemos la magia, el conocimiento y el poder, son ellas las que mantuvieron la chispa, la llama de la magia. Como dice mi compañero en la nota de voz que les quiero a ustedes compartir, no quiero decir que las mujeres no puedan ser paleras o no puedan ser brujas. Hay millones de hechiceras, millones de brujas que practican la cartomancia, la hechicería, la magia vudú, la magia negra, de las 1001 formas, y son brujas maravillosas, y conozco muchas. De eso, que en paz descanse una de mis madrinas, Mamadoli Barrientos, una bruja colombiana que era mala, con la que yo viví casi 4 años. Aprendí con ella muchas cosas vudú y de la magia negra que yo sé hoy en día. Y era una mujer maravillosa, una colombiana que aquí en Venezuela la conocían mucho, Mamadoli Barrientos. Y esa mujer era mala, hacía trabajos de magia negra que se daban. Y gracias a que yo viví con ella varios años, pude yo escudriñar sus libros y escuchar directamente de ella muchas cosas de esa maravillosa mujer, como han habido muchas otras en el mundo a las cuales les debemos el conocimiento que ustedes y yo tenemos actualmente. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador, te saluda tu hijado, don Enrique. Padrino, en un nuevo tema, no hace mucho acabo de escuchar ahí tu último tema que subiste, del por qué no rayas a las mujeres, y la verdad que es impactante, no deja de ser impactante, y aunque tú lo dices ahí, pudiera parecer un tono machista, pero vi que tiene mucho sentido lo que tú expresas en ese video. Ahora me nacen a mí preguntas, y como la idea es seguir aprendiendo, ¿qué pasa con esas mujeres fuera de lo que sería Palo Mayombe?
¿sí? De lo que sería, sí, palo mayombe, que son brujas, que son babas, que hacen vudú, que de repente pactan con entidades oscuras para trabajar y son muy buenas brujas, ¿sí? Entonces, acá la pregunta sería, ¿por qué en un campo de la brujería, vamos a hablar así para entender mejor el tema, en algunos caminos de la brujería la mujer puede ejercer esa autoridad y pareciera contradictorio porque en palo mayombe no? O sea, bien tú aclaras que también Pungo no quiere a las mujeres y das tus razones, pero nace esa pregunta, ¿por qué acá no y allá sí? ¿Sí? No sé si hay respuesta para esto, ¿sí? Supongo que sí. Y bueno, padrino, decirte que se te quiere mucho. Aquí estamos, aquí seguimos y queremos seguir aprendiendo ahí de ti, ¿sí? Un fuerte abrazo. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo. La naturaleza humana, en específico la naturaleza de las ciencias ocultas, la naturaleza de la brujería, de la hechicería, ustedes y yo se las debemos a las mujeres. Cuando yo establezco en mi video anterior de que yo no rayo mujeres, es por lo siguiente. Las mujeres por naturaleza, desde el tiempo de la creación, han sido desobedientes y se han ido contra Dios y hasta contra el diablo. Esas mujeres a las cuales les debemos todo el conocimiento y el conglomerado universal de las ciencias ocultas, a las cuales ustedes y yo les tenemos que agradecer siempre, todas esas millones de mujeres que murieron quemadas en la hoguera, estando vivas, que dejaron secretos, que se fueron remontando en la historia hasta convertirse en la religión yoruba, el palo mayombe, la hechicería, la magia negra, la magia vudú, la cartomancia, etcétera. Todas esas ciencias ocultas que les debemos a las mujeres han sido ellas el cimiento, la base, para que ustedes y yo podamos ser lo que somos ahora, como dicen vulgarmente, brujos. Ahora bien, como las mujeres han sido desobedientes desde el comienzo de la creación misma, si nos remontamos a la historia, ellas se fueron contra Dios, contra su propio creador. Las mujeres no les gusta acatar normas porque son rebeldes por naturaleza. Una mujer, si quiere ser palera, puede serlo, si le da la gana. Yo no estoy en contra de eso. La mujer se raya y puede ser palera. A unas sabiendas de que la biología, la infraestructura biológica de la mujer va a batallar en el Munanzo contra los enfumbes y contra el propio Ensambienpungo, que no la quiere como paleras, no quiere decir que ya no puedan serlo, porque las mujeres son rebeldes por naturaleza. Y conozco excelentes paleras, excelentes yayas, tanto en el campo de Orula como en el campo de Ensambienpungo. Y conozco maravillosamente cantidad enormes de brujas, como mi madrina espiritual, María Caterina Lebuó, la famosa reina vudú. Ahora bien, nosotros le debemos a la mujer lo que sabemos de brujería. Pero cuando yo digo que yo no rayo mujeres, es porque yo me quiero evitar dolores de cabeza con esas mujeres que son tercas por naturaleza. Porque yo como padrino tengo que velar por el bienestar, por la evolución. Tengo que darle seguimiento a todos mis ahijados, tanto como Babalao, como hijo de Leguá, como mis ahijados Pinos Nuevos, como Tata, como Palero, y ante mis entidades mayores como entidades oscuras, como sacerdote oscuro. Yo tengo que velar como padrino, tengo que velar para que cada uno de mis ahijados, sea a nivel de Orula, a nivel de Ensambienpungo o a nivel de mis entidades mayores, progresen
espiritual y físicamente. Pero ¿qué pasa? Las mujeres por naturaleza, mis amores, son un dolor de cabeza. Entonces yo no las rayo, no es porque las mujeres no puedan ser paleras. Hay muchas mujeres paleras en todo el mundo que son excelentes. Así como dice mi compañero, excelentes brujas, hechiceras y para de contar. Gracias a las mujeres les debemos a ellas, ustedes y yo, que tengamos el conocimiento que ahora tenemos. Hasta la propia Iglesia Católica obtuvo de las mujeres muchos conocimientos que están bajo llave en el Vaticano, que los promueven actualmente los sumos pontífices, el mismo Papa, los sumos sacerdotes, el pontificado, el clérigo cristiano. Tienen muchos conocimientos, gracias por ejemplo a María Magdalena, a la propia Virgen María, a todas esas mujeres que participaron en la vida de Jesús. Muchos conocimientos, no viniendo directamente de Jesús, vinieron por mujeres. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica, por mantener el patriarcado, encerró bajo llave esos episodios bíblicos donde las mujeres toman parte activa y el hombre como tal se encargó de llevar la batuta, se encargó de tomar el toro por los cuernos, porque la iglesia es una iglesia patriarcal. La iglesia es una iglesia de principios varoniles, patriarcales, en donde el hombre tiene que ser el que asume el control y la mujer mantenerse pisoteada. Si no, vayan a los musulmanes, vayan a Egipto, vayan a Etiopía, vayan a Arabia Saudita. Las mujeres se mantienen con el velo, son tratadas como cosas, porque las mujeres actualmente, así como en la antigüedad, siguen siendo catalogadas como cosas, como seres inferiores al patriarcado, al hombre. Entonces el hombre trata de mantener el liderazgo y pisotear a la mujer para que no tome parte activa. Eso pasa en todos los gremios a nivel mundial, tanto en los gremios familiares, laborales y religiosos. Lo que pasa es que con los cambios de gobierno y la actualidad, el feminismo y las normas, las mujeres, digamos que han batallado y han asumido figuras de poder. Pero espiritualmente hablando, en el palo mayombe, vamos a mi caso, por ejemplo, si yo callara mujeres, tendría yo que estar constantemente pendiente de ellas, de que ovulen, de que no ovulen, de que tienen cinta, de que están embarazadas, de que están en época de fertilidad. Y sería un dolor de cabeza para mí cuidar a mis ahijadas que quieren ser paleras, puesto que si me dan dolores de cabeza a mis ahijados que son varones, imagínense mis ahijadas que fueran mujeres. Entonces yo me evito de rayar mujeres por evitarme yo dolores de cabeza. Porque si el propio Ensambienpungo, que es Dios, si el propio Ensambienpungo, habiéndolas creado, ellas mismas por naturaleza se rebelaron contra su creador, contra su padre, al ellas pertenecer en el palo mayombe, al estar calladas y pertenecer bajo el criterio de Ensambienpungo, a manejar un munanzo como yayas, como paleras, desde el mismo momento en que ellas son paleras, ya en ese munanzo hay guerra. En ese munanzo ya hay una contraparte, un tira y encoge entre Ensambienpungo y ellas, porque ellas se rebelaron contra Dios, ellas se rebelaron contra Ensambienpungo. Y las mujeres son tan tercas, tan testarudas, que si ellas quieren ser paleras pueden hacerlo. Pero si el propio Ensambienpungo, el propio Dios que las creó, no pudo con ellas, porque se rebelaron, una palera de por sí, una yaya, que elabore el palo mayombe, estaría en guerra desde el mismo momento en que se raye, como pino nueva, estaría desde el mismo momento en que se raye, en confrontación con el líder que maneja nuestros enfumbes, nuestras gangas, nuestras prendas, que es Ensambienpungo. Entonces, desde el momento en que la yaya, la palera, vaya a efectuar un trabajo, ella va a ir con licencia, pero Ensambienpungo le va a llevar la contraria.
Y en Sambienpungo es quienes manejan los enfumbes. Los enfumbes actúan bajo las órdenes de Sambienpungo. Entonces imagínense a la mujer sentada en un munanzo con su patipemba, voy con licencia, tiro chamalongos, tiene su enfumbe y por naturaleza en Sambienpungo está contra ella, porque ella por naturaleza le desobedeció al ser creada. Entonces imagínense ustedes el conflicto de energías, imagínense ustedes el batallar que hubiera en ese munanzo para que con todas esas me pongan a mí como padrino. Sería para mí un dolor de cabeza. Entonces yo me evito rayar mujeres por evitar esos conflictos, ese dolor de cabeza. Porque la mujer, como es impetuosa y es rebelde, puede ser palera. Pero ¿qué pasa? La mujer lanza, bajo licencia, da menga, sacrifica y ordena a los enfumbes. Si los enfumbes están a favor de su ama, de su yaya, que es palera, si el enfumbe quiere hacerle caso a la yaya, el enfumbe por naturaleza estaría desobedeciendo en Sambienpungo, porque por naturaleza las mujeres, por herencia divina, fueron en contra de Sambienpungo, al no aceptar ser dominadas por el propio Dios. Entonces imagínense ustedes el conflicto. La mujer ordena y va con licencia, pide un trabajo para un cliente o para ella misma, le ordena con menga al enfumbe. El enfumbe está obligado a obedecerle a ella porque le está dando menga y ella va con licencia. Mas sin embargo, en ese proceso religioso del palo mayombe, que es sagrado, imagínense a la mujer sentada con la patipemba, dando fula, arriando a su muerto, pidiéndole al muerto, pero a la vez estando en contra de Sambienpungo, porque en Sambienpungo está contra ella, porque desobedeció por ser mujer, por ser género femenino, desde el momento de la creación a su creador. Entonces imagínense ustedes el confrontamiento energético de una mujer que ordene un enfumbe y que el enfumbe, por ser enfumbe y estar obligado a obedecerle a ella, el propio enfumbe se vaya en contra de Ensambi, cuando los enfumbes, el empungo y la ganga y la prenda, tienen que estar a favor del líder, que es Sambienpungo. Pero ¿qué pasa? Allí está la figura femenina, que desde el momento de la creación ha hecho lo que le ha dado la gana. Como la mujer es terca, la mujer ordena. Pero ¿qué pasa? A pesar de que Sambienpungo está contra ellas, porque ellas desobedecieron en el momento de la creación su naturaleza divina, su desobediencia natural, hay un grupo de entidades que aman a las mujeres, las adoran y les rinden pleitesía. ¿Y saben cuáles son, mis queridos amores? Nada más y nada menos que nuestras entidades mayores, las entidades oscuras. Cuando la mujer le hizo caso a la serpiente y desobedeció a Dios, su creador, la mujer se ganó, por ser mujer, el dominio de las entidades mayores, de nuestras entidades oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, las mujeres que son paleras, que le dan órdenes al enfumbe, a la ganga, a la prenda, a los empungos, al momento de dar menga o arrear, por naturaleza están haciendo botar chispas de cólera en Sambienpungo, porque en Sambienpungo va a decir: coño, esta mujer es tata, es yaya, viene a darle órdenes a mis enfumbes cuando yo soy en Sambienpungo el que manda. Y en esa controversia de que en Sambienpungo le da quechera porque la mujer está asumiendo el papel de tata, en Sambienpungo sabe que los enfumbes tienen que obedecerle a esa mujer, a esa yaya, porque les está dando menga y está yendo con licencia. Entonces hay un choque de energías. El enfumbe tiene que obedecer a la yaya, pero si el enfumbe obedece a la yaya, el enfumbe se está yendo en contra de Sambienpungo, porque el enfumbe le debe respeto y obediencia en Sambienpungo. Un tata, por ejemplo, en mi caso, un tata le ordena a un enfumbe. Si en Sambienpungo no está de acuerdo, el enfumbe no procede. Entonces imagínense ustedes a la mujer va con licencia, le pide con menga al enfumbe, el enfumbe tiene que cumplirle, por ende se está yendo el enfumbe contra el Sambienpungo. Entonces hay guerra desde el momento en que la mujer se raya. Entonces imagínense ustedes en ese conflicto espiritual, estar metido el padrino, en medio del verguero, en medio de la pelea, en medio de la zozobra, del tira y encoge, que sería yo. Entonces
Imagínense el dolor de cabeza para un padrino en donde hay una mujer haciendo y deshaciendo. Entonces yo me evito dolores de cabeza y por eso yo no las rayo. No quiero decir con esto que las mujeres no puedan ser paleras. Las mujeres pueden ser paleras en el momento que quieran. Que yo no las raye y que no esté de acuerdo con ese procedimiento, porque sería establecer un munanzo, sería establecer una jerarquía en donde desde el mismo momento en que yo le dé la quillumba a mi ahijada, ya en San Bien Pungo, como dicen vulgarmente, me está mentando la madre a mí. Porque en San Bien Pungo va a decir, coño, pero ¿para qué llevaste a esta mujer a Campo Finda a dar una quillumba cuando ellas por naturaleza me desobedecieron a mí, que las creé? Entonces tendría yo la oposición del propio Dios, del propio Ensambi, por considerar que le estoy dando el poder a la mujer de ser rayada cuando ni siquiera en San Bien Pungo quiere. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las mujeres que son paleras, y muchas no lo saben, al maniobrar en fumbes, al maniobrar gangas, generalmente no es porque estén ellas obteniendo favores de San Bien Pungo, sino, mis queridos amigos, favores directos de las entidades mayores, de las entidades oscuras. Son esas entidades mayores, esas entidades oscuras, las que les rinden pleitesía a las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas le hicieron caso a esas entidades mayores para que a través de ellas poder tentar a Adán y que Adán cayera. Se despertó entonces la cólera del Creador, de Dios, y en esa cólera divina del Creador, que es Dios, automáticamente en San Bien Pungo está en contra de ellas. Pero ¿qué pasa, mis queridos amigos? Las mujeres por naturaleza son rebeldes y por donde meten la cabeza la sacan y hacen lo que les da la gana. Tan rebeldes son que el Maleficus Maleficarum y en el Grimorio se estableció en casi 3 siglos de quemar gente viva que el 90%, que equivale a millones y millones de mujeres, fueron las que por no inclinar su cabeza ante la Iglesia católica, apostólica y romana, o por no bajarle la cabeza a los santos inquisidores, que de santos no tenían nada, o por no ellas bajarle la cabeza en el Concilio de Nicea a los patriarcas que manejaban las élites clericales, prefirieron todas ellas morir quemadas vivas antes de decir: yo soy cristiana, yo creo en Dios, acepto tus dogmas, acepto el dogma. Prefirieron ellas, cuando hablo de ellas son miles de millones de mujeres, prefirieron morir quemadas vivas en la hoguera antes de bajarle la cabeza a los santos inquisidores. Entonces imagínense ustedes, una tata, una yaya, una palera, la clase de dolores de cabeza que me daría a mí como padrino, siendo yo el intermediario entre mis ahijadas en San Bien Pungo, los enfumbes y yo. Entonces cada vez que la mujer vaya a laborar con la licencia que yo le di, con la moyugba que yo le di, haciendo prácticamente, vamos a ser sinceros, lo que a ella le da la gana, como lo han hecho siempre desde el momento de la creación, estaría yo sintiendo esas energías sobre mí, que por ser un cuerpo físico, yo sé que valdría a toda clase de malestares, a toda clase de dolores de cabeza, a toda clase de migrañas, a toda clase de reventamientos, que me estalle una prenda, me estalle la otra, me pase algo a mí o le pase algo a mis ahijadas, porque sería un batallar constante, un batallar infinito, en donde esas yayas, esas paleras, al momento de ir con licencia, ya están en contra de los dictámenes de San Bien Pungo, que es el propio Dios. Entonces, yo como ser mortal, como ser humano, el cual posee un cuerpo biológico que tengo que cuidar, si mis ahijados ya me dan suficientes dolores de cabeza en estos más de 40 años que tengo elaborando, imagínense ustedes los dolores de cabeza que me darían mis yayas, mis paleras, si yo las gallara. Entonces yo me lavo las manos como Pilato, y si hay una palera que quiera gallarse, pues se lo dejo a otro tata. Yo no lo hago por evitarme dolores de cabeza. Ahora vuelvo y repito, la naturaleza humana, desde que el mundo es mundo,
han sido ellas, las mujeres, las que les debemos el conocimiento de lo que ahora llamamos brujería, porque ante Orula son nuestras orichas las que develaron muchos conocimientos ante Olodumare para que el Baba, el Iyaguó y el que se santifica posean las llaves de una corona de santo. Son las mujeres las que conjuntamente con Orula desplegaron los conocimientos para que Orunmila, a través de ellas y por ellas, que son nuestras famosas orichas, como lo son por ejemplo la bella Yemayá, la hermosa Ochun, Yansa, son esas hermosas féminas orichas las que le dieron el conocimiento a los Iyaguó gracias a Orunmila, pero son ellas las que custodian, las que por naturaleza nos dieron la magia. Son esas mujeres que, guardando los secretos a sabiendas de que iban a morir quemadas, fueron pasando los conocimientos de generación en generación, y enos aquí nosotros como tatas. Eso se lo debemos a ellas. Entonces no me tomen a mal cuando yo digo que no callo mujeres, no es porque no puedan ser paleras, sino porque yo me quiero evitar dolores de cabeza. Porque yo como padrino, vamos a ser sinceros, si yo me llamo padrino es porque tengo que velar por el cuidado de mis ahijados. Entonces ya tengo suficiente con los 64 años que voy a cumplir en diciembre de tener en mi cartera de clientes cientos de ahijados varones y cientos de ahijadas mujeres que son yayas a través de Orula, como para venirme yo a meter en camisa de 11 varas teniendo paleras bajo mi resguardo, bajo mis alas. Entonces me quiero evitar dolores de cabeza, porque la mujer, mis queridos amigos, es pieza fundamental en las cosas espirituales. De hecho, son tan importantes las mujeres en las cosas espirituales que hay un sinnúmero de trabajos de magia negra que se hacen con orines de mujer. Hay trabajos de magia negra por cientos que se hacen con la sangre menstrual de la mujer. Hay cientos de trabajos de magia negra que se hacen con pantaletas de mujer. Hay cientos de trabajos de magia negra que se hacen con sangre de mujer, con placenta, con líquido amniótico. Porque es la mujer, mis queridos amigos, la que por naturaleza son las herederas de los conocimientos mágicos, y por naturaleza son las mujeres a las cuales ustedes y yo les debemos la sabiduría que tenemos actualmente de poder manejar la magia. En este caso vamos a poner el palo mayombe. Si nos vamos, por ejemplo, nos remontamos en la historia a nuestros esclavos negros, el 70%, el 80% de las que custodiaban todas esas cosas para que no fueran vistas era la mujer negra. Mientras el esclavo negro hacía sus tareas, la mujer negra ocultaba las cosas bajo el látigo del español, del hombre blanco. Entonces, mis queridos amigos, a la mujer es la que le debemos el que ustedes y yo estemos aquí haciendo este video. Porque la mujer, mis queridos amigos, la mujer es por naturaleza el elemento humano que, habiendo desobedecido directamente a Dios, dijo: bueno, tú me creaste, pero a pesar de que me creaste, yo preferí hacerle caso a la serpiente, hacerle caso a la principal de las entidades mayores, de las entidades oscuras, porque yo, a pesar de ser mujer y tú haberme creado, yo hago lo que a mí se me da la gana. Soy impetuosa, soy rebelde por naturaleza, soy traicionera. Y la mujer como tal, dentro de ese poder que únicamente poseen ellas por ser mujeres, son ellas las que llevan la magia, las que llevan el báculo. Por eso dan vida, por eso gestan la vida. Y nosotros ponemos la más mínima cosa de nuestra parte, que son nuestros espermas, nuestros espermatozoides. Pero es la mujer que, por ejemplo, fecundándola in vitro, no necesita del varón, no necesita de relaciones carnales, porque tras una fecundación in vitro, la mujer puede dar la luz. Entonces la ciencia nos ha llevado a obligar a la mujer a que se ponga las pilas, y por eso vemos la revolución femenina, vemos las mujeres que se quieren hacer valer sus derechos, y vemos que hay muchas mujeres que han ocupado puestos de poder. Así como hay muchas mujeres que son babas, hay muchas mujeres que son yayas, hay muchas mujeres que son paleras, y las felicito, y son excelentes en el campo que hagan, sean sacerdotisas vudú,
sacerdotisas yorubas, sean sacerdotisas a nivel de entidades mayores, sean sacerdotisas oscuras. Son las mujeres, mis queridos amigos, las que les debemos el que ustedes y yo estemos aquí. Porque gracias al sacrificio de casi 3 siglos de mujeres quemadas vivas, son las mujeres las que nos enseñaron a nosotros los hombres de que ellas siempre han hecho lo que les ha dado la gana. Y gracias a todas esas mujeres que murieron en la hoguera, y fueron millones, fueron donde los gobiernos tuvieron que abrir los ojos, se fueron contra la iglesia, contra la Inquisición, cambiaron las leyes, y por eso es que actualmente no tenemos al sumo pontífice o al papa quemándonos a ustedes y a mí en la hoguera por estar haciendo trabajo con criyumbas en un munanzo, porque todo lo que son babalaos estarían siendo quemados en la hoguera, porque para la iglesia eso es brujería. Todo lo que somos tatas estaríamos ardiendo en la hoguera, porque eso es brujería, estamos trabajando con muertos. Todas esas cosas que hacemos los babas, los tatas, los ganguleros, los bocos, los quimbiceros, los mayomberos, va contra las leyes de Dios. Por naturaleza divina, a las mujeres les debemos el poder que ustedes y yo tenemos en esta bella religión que es la religión yoruba. Entonces, cuando yo digo que yo no rayo mujeres, es porque yo me estoy limpiando las manos como Pilato y me estoy tratando de evitar dolores de cabeza. Porque desde el mismo momento en que una mujer recibe una criyumba, en el mismo momento en que un padrino, un tata, le da a una mujer la moyugba, la licencia y la bendición para que labore en su munanzo con sus enfumbes, desde ese mismo instante, mis queridos amigos, se prendió el verguero, como dicen vulgarmente, se prendió la batalla, porque en San Bien Pongo brinca porque no quiere, por las entidades mayores se regocijan porque hay una nueva tata, una nueva yaya, una nueva palera. Entonces, en esa controversia de que las entidades mayores apoyan a la mujer, en San Bien Pongo no, imagínense ustedes el intermediario, el padrino. Me estarían como hacen cuando tiran a los caballos, cuando en la época romana tiraban a un esclavo de los caballos de un lado para otro hasta que lo desmembraran. Estaría yo como en ese caso siendo tirado por caballos. Para allá me tiran San Bien Pongo porque está obstinada porque yo hice una yaya, y por allá me tiran las entidades mayores porque están a favor. Explotaría yo, colapsaría, porque las entidades espirituales que uno maneja en un munanzo son fuertes. Así como, por ejemplo, hay trabajos en donde me han mandado a mí a quebrar prendas, así como hay trabajos en donde me han lanzado a mí otros paleros y me han destruido enfumbes y las vasijas han volado en pedazos, así como han habido trabajos donde me mandan a mí, por ejemplo, a hacer que una mujer aborte, o que un hombre se parte el cráneo, que se caiga por unas escaleras, o matar a fulanito. Así como han habido trabajos, por ejemplo, donde me han hecho estallar mascotas que yo he tenido aquí en mi casa, en mi propio pecho, y ¡boom! Y estalla el gato en 1000 pedazos y yo que lo bañaba en sangre. Así como hay entidades espirituales capaces de destrozar y de crear y de bendecir, imagínense ustedes la clase de poder, la clase de magnitud que posee una mujer al tener ella los guáramos. No puedo decir al tener ella los huevos porque no tiene huevos, al tener ella la vagina bien puesta, de decir, no, yo soy palera porque me da la gana, yo soy yaya porque me da la gana, yo soy mujer porque soy mujer. Y desde el momento de la creación yo me fui contra mi creador porque me dio la gana. Yo fui y obtuve el beneplácito, la complacencia de la serpiente, de las entidades mayores, porque así lo hice porque me dio la gana. Entonces las mujeres por naturaleza, mis queridos amigos, son impetuosas, son rebeldes, pero de que pueden ser paleras, pueden ser paleras. ¿Por qué? Porque aunque en San Bien Pongo no las quiera, las mujeres por su naturaleza impetuosa hacen caso omiso de eso. Y conozco muchas yayas, muchas paleras que han sido rayadas y hacen en su munanzo lo mejor que pueden. Ahora bien, que la mujer se siente en su enfumbe, se siente en su prenda, en su patipemba, con licencia, y moyugbe, y haga y deshaga, allá ella. Ellas saben que están en contra de San Bien Pongo, en San Bien Pongo están en contra de ella, las entidades mayores están a favor, y en ese tira y encoge, donde el enfumbe se ve contra el espalda de la pared, porque el enfumbe se ve obligado a obedecerla a ella, y a la vez de obedecerla a ella, el enfumbe se está yendo en contra de su líder, que es en San Bien Pongo. Imagínense la clase de dominio, la clase de fortaleza, la clase de impetuosidad y de terquedad que tiene que tener una mujer
para hacer yaya. Conozco yayas a nivel de Orula que son maravillosas. Conozco muchas paleras. Y en ese tira y encoge de esos munanzos en donde las paleras se regocijen, dando menga, dando fula y arriando muertos, ellas harán labores muy buenas. Pero ¿qué pasa? Una mujer que es palera tiene que tener los guáramos bien puestos mucho más que nosotros los hombres, porque la mujer, siendo palera, sabe perfectamente que en San Bien Pongo no la quiere, sabe perfectamente que ese enfumbe al cual le da órdenes tiene que obedecerla a ella e irse en contra de Ensambi. Entonces hay una paradoja: si el enfume no la obedece a ella por cumplirle a Ensambi, ella falla como palera. Si el enfume le cumple a ella y se va en contra de Ensambi, el enfume está cumpliendo, pero el enfume como tal se está yendo contra Ensambi en Pungo. Entonces imagínense ustedes el conflicto espiritual, la unión de energías que batallan allí en el Munanzo. Entonces cuando yo digo que yo no rayo mujeres, es porque no quiero meterme en camisa de 11 varas con esas féminas que desde el principio de la creación universal se fueron contra Dios. Entonces yo me evito dolores de cabeza y por eso no rayo mujeres. Pero que las mujeres puedan cumplir papeles importantísimos en el mundo de la magia, pues claro que sí. Las principales sacerdotisas a nivel espiritual han sido mujeres. Las principales reinas vudús han sido mujeres. En la época bíblica, María Magdalena, la Virgen, era la que tomaban la batuta. Y de hecho hay un apócrifo que la iglesia escondió, donde el propio Jesús dictaminó en la Santa Cena de que las mujeres eran queridas por él, mucho más que lo que él quería a sus apóstoles. Hay un evangelio apócrifo, creo que es el apócrifo de María Magdalena, donde se establece que Jesús besaba en la boca a María Magdalena y que uno de los apóstoles le dijo: Jesús, pero es que tú la amas a ella más que a nosotros. Y Jesús dice: sí, yo las amo más a ellas que a ustedes. Son las mujeres las que le lavaron los pies a Moisés. Son las mujeres que siempre se han ido en contra de Dios, por hacer las cosas que a ella les ha dado la gana. Y son las mujeres que en vista de esa rebeldía, de ese ímpetu y de esa terquedad, es el espíritu femenino que se ha ganado el amor, se ha ganado la protección y se ha ganado el beneplácito de lo que nosotros llamamos nuestro cuadro espiritual de las entidades mayores o entidades oscuras. Así que muchas bendiciones para todas esas féminas, para todas esas mujeres que por naturaleza han sido rebeldes, han sido tercas y que siempre han hecho las cosas como les ha dado la gana. No es que no puedan ser paleras, pueden ser paleras. Simple y llanamente que yo no las rayo porque no quiero tener más dolores de cabeza de los que ya tengo por ser sacerdote oscuro, ser babalao y ser tata rayado 7 veces. Entonces hay que darles a ellas, digamos que el beneplácito, o hay que darles a ellas el estándar de poder que ellas merecen por estar ellas siempre en lo alto, porque gracias a ellas ustedes y yo podemos estar aquí practicando lo que vulgarmente se llama brujería, en este caso el palo mayombe. Se les quiere mucho, muchachos, en honor a todas esas cientos de miles de millones de mujeres que murieron quemadas en la hoguera, vivas y que fueron torturadas. A ellas les debemos que ustedes y yo podamos decir: somos babalaos, somos tatas, somos ganguleros, somos sacerdotes oscuros, somos bocor y para de contar. Se les quiere mucho, muchachos. Bendiciones para todas esas hermosas mujeres que han sido rebeldes por naturaleza, que se fueron contra Dios y que seguirán estando en contra de todos los principios espirituales, porque por naturaleza las mujeres, las bellas mujeres, siempre han hecho, harán y seguirán haciendo lo que a ellas les dé su regalada gana, porque son rebeldes por naturaleza. Muchas bendiciones para todos, se les quiere mucho. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam.